Estimados, en el día de hoy nos acompaña un gran amigo, un jurista excelso, el doctor Rodrigo Rivera Morales. Dictadura con Franco, pues decidí regresarme, ¿no? Decidí regresar. Tienes la lámina de la Universidad de Salamanca. ¿Fuiste en esos años a Salamanca? Sí. Sí. Era muy reducida Salamanca. En ese momento no había crecido como hoy en día, no tenía las avenidas. Háblame de esa. Entonces, cuando regresé, perdón que me preguntas, entonces empecé a dictar informática jurídica y duré varios años dando informática jurídica y en la Católica ingreso en 1981. Háblanos de esa diferencia entre la Venezuela saudita del año 76, donde tú te fuiste, con respecto a España. Es decir, había un menor desarrollo en España. Hablo de la vida privada, por ejemplo. La gente tenía en las casas en España lavadora, tenía, a diferencia de lo que había en Venezuela. No, obviamente que no. No, en España era todavía, yo diría, como muy rural, pues, ¿no? Su economía se basaba obviamente en gran parte en el turismo. De año. Las playas ocupan la predilección de los viajeros y el periodo de vacaciones se ha prolongado. Habiendo comenzado en junio, terminará con toda probabilidad a finales de octubre. Y en lo que era la agricultura, era rural, pues, ¿no? Todo el mundo no tenía teléfono. En Madrid era otra cosa, ¿no? Pero en lo que eran los pueblos era otra cosa. Se notaba la diferencia. En Madrid había más desarrollo, era concentrado el desarrollo, pero en las afueras era deficitario. Barcelona estaba muy bien. Sí, estaba muy bien. Pero el resto era bastante, diríamos, atrasado. Pues, ¿no? Esa primera y la calidad de vida no era igual, no era similar. Esa primera estadía tuya en España, ¿te acuerdas de alguna canción, alguna película, algo que te haya gustado en esos años? Ay, sí, estaba en ese momento Rafael y hicieron una película que fui a verla, ¿no? De Rafael, Laura, era, creo. Cuando tú no estás, no sé. Me gustó, pues. Ok, año 76, los estertores, pues, del franquismo. Percibiste mucha conmoción política hace esos años, o se esperaba solamente la muerte del generalísimo. No, era una sociedad muy controlada y muy traumatizada, porque indudablemente la posguerra de Colombia la posguerra de España fue mano dura, ¿no? Mano dura. Entonces era una sociedad muy traumatizada. Y obviamente, pues, no había las libertades que uno disfrutaba en Venezuela, pues, no las había. Entonces, también era una sociedad muy controlada religiosamente, pues, ¿no? Sí. Bueno, te regresaste a Venezuela, me imagino que ya comenzaste a ser profesor en la Universidad Católica del Táchira. Ajá. ¿En qué asignatura? Tenía introducción al derecho.
tuve introducción al derecho y metodología de investigación, ¿no? Esas dos. ¿Y la familia? ¿Cuántos hijos ya tenías en ese momento? En ese momento eran tres. Ok. Tres, no, cuatro. Cuatro. Qué alegría de familia. Bueno, entonces ya te podemos ubicar como autor de obra. ¿Cuándo fue tu primera obra que publicaste? Bueno, mi primera obra fue en realidad un trabajo doctoral que hice sobre la hipoteca en el derecho venezolano. Esa fue una tesis, cuando eso se podía uno sacar el doctorado presentando una tesis sin cursar. Entonces presenté esa tesis y les pareció muy bien y me recomendaron unas observaciones para publicar. Y el primer libro que publico es eso, La hipoteca en el derecho venezolano. Manual, le quitaron el nombre después y pusieron Manual de Derecho Hipotecario Venezolano. ¿Dónde hiciste el doctorado? El doctorado realmente en Salamanca, ¿ya? Pero yo digo ese que le daban a uno el título de doctor en Venezuela presentando una tesis, pues no era propiamente doctorado, le daban a uno el título de doctor, pero no tenía eso, pues, ¿no? En Salamanca. Bueno, muy bien. Y, Sí, como haber cursado estudios de presenciales de doctorado, haber pasado la suficiencia de investigación en Salamanca. ¿ejercías ya profesionalmente en el Táchira como abogado en ejercicio? ¿Ya estaba con tu bufete? Yo combiné siempre mi ejercicio con la docencia, siempre y la investigación. Y cuando fue muy parte activa en el Código Procesal del 86, y ahí tuve en contacto con algunos juristas extranjeros, con ellos especialmente con David Echandía, y se discutió en esa época, varios años se duró discutiendo ese código en los colegios de abogados, en las academias, en las universidades, cosa que no ha vuelto a suceder y menos en este régimen, ¿no? Pero yo recuerdo que en el Colegio de Abogados del Táchira se hicieron 4 o 5 eventos sobre este tema. En Lara se hicieron varios eventos sobre este tema, incluso invitaron en una oportunidad de Vejez Chandía. En Mérida se hicieron varios eventos sobre este tema y la academia fue muy participativa en esto. En el Zulia, que recuerde, porque fui a algunos de estos eventos, fui a los de Mérida, fui a los de Lara y fui al Zulia para estas discusiones, ¿sí? Sobre el código. Estaban en ese momento Duque Corredor, Cabrera Romero, el padre Fernando, ay, se me olvidó el nombre, que era de la Católica, el padre Fernando. Pérez Llantada. Pérez Llantada, sí, Pérez Llantada. Bueno, Aristide Rengel Romber. Sí, pero él no paseaba tanto, ¿no? Eran más dinámicos estos que eran más jóvenes, pues, ¿no? Jesús Eduardo. Ese código, ¿te refieres al Código de Procedimiento Civil? Ese Código de Procedimiento Civil que se promulga en la segunda parte de la década del 1980, digamos, ¿fue anterior al Código Procesal Civil colombiano o fue contemporáneo, al actual? No, porque en 1970 y algo hubo un Código de Procedimiento Civil colombiano que fue una modificación del anterior, pero mantuvo la escrituralidad y toda una serie de instituciones. El Código colombiano actual es del 2014, que es el Código General del Proceso, que sí incorpora institutos muy modernos, ¿no? El código nuestro, incluso porque se estaba discutiendo en el Instituto Iberoamericano, se había discutido el código modelo, tomó el de las audiencias, pero vea que usted en el 803, en el 853 en adelante, en el código actual,
vigente está el procedimiento oral y que se dejó para posteriormente, pero era un arquetipo extraordinario. Código ¿No? Arandino. ¿Ah? El Código Arandino. No, 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 no. ¿Quieres? No, 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 no. El procedimiento oral se estableció en el Código del 86, pero se dejó vacatio legis. Sí, Se sí. dejó vacatio legis y solo se da para ciertas cuantías con la idea de que el Ejecutivo lo implementara posteriormente, pero no, ahí estaba por audiencia, la audiencia preliminar, tipo de audiencia de prueba. Es supremamente interesante cómo nunca, se estableció y nunca se logró implementar. Bueno, muy bien. Se promulga ese código de procedimiento civil. Hubo un cambio allí paradigmático, pues, en el ámbito del proceso civil. Y tú comenzaste a publicar, ¿no? Sí, sí. Empecé tratando los juicios ejecutivos. Los juicios ejecutivos. Entonces, elaboré una obra sobre los juicios ejecutivos, específicamente ejecución de hipoteca, procedimiento de intimación, el procedimiento tributario que existía y el juicio ejecutivo propio que teníamos ahí en el pueblo. ¿Cuántas obras has publicado, Rodrigo? Muchas, ¿no? En Venezuela como 11 o 12, creo, ¿no? En 11, 12. En México son 4, en Colombia como que 5, ahorita va a aparecer otras 6. En Perú 1, en España 2, y viene una tercera, y en Alemania 1. Y en varias obras colectivas. Déjame revisar aquí un minutito que aquí tengo esto. He participado en... Es decir, tienes como 30 obras publicadas. Es decir, la condición de jurista es 16 obras, en 16 obras colectivas he participado. Y tengo participación en 9 obras homenaje. Es decir, esas obras son como tus hijos, pues. Yo no sé si estás viendo ahorita la pantalla. Voy a Sí, nulidades procesales penales y civiles. Sí, sí. 30 y tantas obras, no las puedo colocar todas, pero no Claro. sé si nos quieres decir algunas palabras con respecto a algunas de ellas. Ahí tenemos nulidades procesales penales y civiles. Veo que en mucha parte de tus obras tú decides abarcar todas las jurisdicciones, es decir, enfocarte desde un punto de vista temático, por ejemplo, en este caso, de las nulidades, en otro los recursos, en otro las pruebas, pero abordando todas las jurisdicciones. Sí, el caso es lo siguiente, que como por la formación aquí en Europa, que es unitario, pues el modelo unitario, pues uno abarca el proceso penal y civil de igual forma, ¿no? O sea, con sus particularidades, pero todos los institutos convergen. Entonces, esa es pues por qué mi orientación hacia el desarrollo de esas obras en esos campos, ¿sí? Aquí tenemos tu manual de Derecho Procesal Penal con el prólogo de nuestro gran amigo Jorge Roselsen, y realmente es un manual bastante profundo, es bastante usado. Yo he tomado nota de algunas citas que se hacen en jurisprudencia del Tribunal Supremo y de los tribunales, y hay bastante mención a esta obra. ¿Por qué no decidiste hacerlo tipo comentario exegético a los artículos del código? Sí, yo tengo una obra sobre eso que tuvo como 9 o 10 ediciones, Código Orgánico Procesal Penal comentado. Muy bien. ¿No lo tienes? Sí. Sí, el Código Orgánico Procesal, le pongo un comentario, jurisprudencia y relación con otras normas. Ese es el Código Orgánico Procesal Penal que tuvo 9 o 10 ediciones, ¿no?
9 o 10 ediciones. Incluso tengo, este es mexicano, Este te fue pero yo lo he visto en la red, ese código, porque incluso ahora lo están vendiendo con unas actualizaciones que le hice reciente, lo están vendiendo por ebook. Por eso es que no lo conseguí. Ese comentario. Pero sí, pero sí aparece. Si tú pinchas en Google, Código Orgánico Procesal Penal, Rodrigo Rivera, te aparece. Dentro de todas las obras que has publicado, ¿tú te consideras fundamentalmente un probacionista? Pues sí. Es lo que más he estudiado, ¿no? Es lo que más he estudiado, el aspecto de la prueba. Indudablemente que la prueba es lo que permite la aplicación correcta de una norma. Esta fue tu primera obra sobre pruebas, las pruebas en el derecho venezolano, esta que tienes en la lámina. Sí, hubo una que sacamos antes, que fue las pruebas en el derecho agrario. Pero fue de una edición muy corta y se hizo en San Cristóbal, no propiamente en una editorial, sino en una imprenta, ¿no? Esa fue la primera que saqué, las pruebas en el derecho agrario. Toqué los interdictos posesorios, toqué algunos aspectos fundamentales de lo que debía ser en ese procedimiento viejo que teníamos, el procedimiento agrario viejo. Sí. Por supuesto, fuiste profesor de pruebas en la Universidad Católica del Táchira. Sí. Ahí fui profesor de pruebas en la Católica del Táchira muchos años. Y con la central, en los cursos de extensión, o sea, los cursos de especialización de la Universidad Central que se hacían en los diferentes colegios de abogados, también di pruebas en las especializaciones. Sí, yo fui profesor en esos cursos de posgrado. Ahí tendríamos que mencionar a alguien que nos dejó, pues que ya está en otro plano, que fue nuestro gran amigo, quiero que lo digas por tu propio nombre, el zuliano, ¿no? ¿Quién? Israel Argüello. Extraordinario. Justamente te conocí con Israel. Nos conocimos con Israel. En la propia oficina de Israel Argüello. De la propia oficina. Mira, yo tengo una anécdota extraordinaria con Israel. Fuimos amigos. Incluso lo promoví para que fuera miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Eso fue en Lima. Y él era amigo personal del presidente. El presidente del país, ¿no? De Perú, lo invitó a desayunar. Porque él, cuando había sido presidente, Carlos Andrés Pérez estuvo en una comisión y se hizo amigo de ese que era Adán García. Y la otra anécdota que tengo, que en paz descanse Israel, cuando había un homenaje al doctor Duque Corredor, a Román José, en Margarita, promovido por Canónico y otra gente, y yo era ponente, y justamente en la noche, esa noche que se había instalado el Congreso, murió mi madre. Y no tenía vuelo, y Argüello se movió y me consiguió vuelo y me vine con él al mediodía para Maiquetía, para yo salir rumbo a Barquisimeto, porque mi madre, mi hermana, ella estaba muy viejita, mi madre, entonces mi hermana se la había llevado a Barquisimeto, entonces de ahí fui. Y bueno, quien me consoló fue Israel, pues, ¿no? Y le confesé lo siguiente, le dije, mire Israel, tú me mandaste a dar un curso la semana pasada, y esa fue la última vez que vi a mi madre, y ella salió a comer helado conmigo. O sea, tuve, pues, que de verla, pues, en días antes, ¿no? Sí, Israel, un gran amigo. Sí, extraordinario. Aquí tenemos otra obra tuya, ¿no? No sé si la estás viendo, la prueba. Sí, la prueba en el proceso laboral. La prueba en el Pero no te ha parecido el COP.
No, no la estoy ahorita, ya lo ubicaremos en la postproducción. La prueba de análisis racional y práctico, esta te la publica Marcial Pons allá en España Sí, en 2011, ¿no? sí. A ti, es decir, nos dijiste dónde habías publicado obra, pero no nos dijiste en dónde había sido profesor universitario en el extranjero. En el extranjero, mire, ya te voy a decir, voy a empezar por Colombia. En Colombia, con la Universidad de Medellín, fui del doctorado y de la maestría de la Universidad de Medellín. De la Universidad Libre fui en la especialización de procesal en Pereira y en Sincelejo. En la Universidad Simón Bolívar en Barranquilla fui profesor. Fui de la Católica de Oriente en Río Negro. En nulidades en la Libre seccional Cúcuta. En Perú, en la Pontificia Universidad Católica, en la Garcilaso Isca de la Venga, que soy profesor honorario, en Chile, en la de Antofagasta y en la Universidad de Iquique, bueno, unas clases que di, que me invitaron a la UBA en Derecho Procesal en Buenos Aires. En Panamá, en 2 universidades, ay, que se me olvidó los nombres. En México, en la Benito Juárez, en la Veracruzana, en Oaxaca, en la Universidad Judicial, en Mazatlán, la Universidad de Mazatlán, en Sinaloa, bueno, en esas universidades. ¿Qué más? En Honduras, en San Pedro de Sula. En España he estado en Girona, Cádiz, Salamanca. Salamanca y Valencia. ¿Actualmente eres profesor en qué universidad? Actualmente sigo siendo profesor de la Universidad Católica. Y tengo cursos. Por ejemplo, ahorita voy a dar un curso de metodología en la Universidad en Derecho Administrativo, de Metodología de la Investigación al Doctorado, en Salamanca. Y en la universidad en una universidad aquí de Madrid voy a dar elementos probatorios. Elementos probatorios desde la presunción y el indicio. Rodrigo, ahí tienes una lámina con un estudiante. Es decir, te quiero resaltar el tema de los semilleros. Háblanos de ese proyecto de los semilleros. Ojo, esa es mi hija. Ah, tu hija. No estudió mi hija derecho. menor. No estudió, esa es mi hija menor. No estudió derecho, tu hijo. Tus hijos no han... No. Después, cuando grandes, me he enterado de lo siguiente. Que como yo estudiaba mucho, decían, uy, no, ¿cómo vamos a estudiar derecho? Eso debe ser muy difícil porque, mire, papá tiene tantos años de grado y sigue estudio, eso debe ser muy complicado. Mejor estudiamos unas cosas que sean muy simples, matemáticas. Entonces, han sido 2 informáticos, 2 economistas. Ella es administración de recursos humanos, administración financiera. Todos están contigo, allá en España. Todos están dispersos en el mundo. 3 en Estados Unidos, 1 en Chile y 2 en España. Y solo queda 1 en Venezuela. Bueno, pero eso no nos exime a que hablemos de los semilleros. Cuéntanos qué es eso de los semilleros. Bueno, Los Semilleros es un programa que nace en Colombia. Nace en Colombia fundamentalmente de la mano del maestro Jairo Parra Quijano. Me siento orgulloso de la Escuela de Derecho Procesal que hemos conformado con los semilleros y que nos muestra bien ante Colombia y ante el mundo. Que decide que todos los capítulos del Instituto Colombiano promuevan en sus universidades los equipos de investigación sobre derecho procesal. Entonces,
nosotros teníamos el Instituto Colombo Venezolano en el Táchira y promovimos los semilleros en la Católica y todos los años recogíamos los chicos de tercero, cuarto y quinto año, dábamos el tema de investigación para el concurso internacional. Habían varios profesores, esto era ad honorem, que les orientábamos, que trabajamos con ellos para sus investigaciones. Hacíamos un concurso y el grupo que ganaba entonces iba al concurso internacional. Y tuvimos buenas destacadas, Gracias. buenas posiciones, destacadas posiciones en los concursos. Lamentablemente con la devaluación del bolívar se nos fue imposible volver a hacer eso, sino hacíamos los trabajos internos. Ahorita vamos a empezar de nuevo porque con online ya pues no significa viaje ni estadía. Entonces hemos retomado la participación y yo lo hago desde aquí, desde Madrid, con los chicos allá en San Cristóbal. Ya casi terminamos, Rodrigo. Yo sé que tu tiempo y también el mío es importante, pero yo quiero volverme un tema hacia lo político, ¿verdad? Y disculpa que te lo mencione. Ahí quedamos, digamos, los años finales de los 80. El tema, por ejemplo, del Caracazo en febrero de 1989. ¿Dónde te agarró? ¿Dónde estabas en ese momento? Pues mira, yo tuve una época en la década de los 80 que había decidido, además de ejercer y ser profesor universitario, ser empresario, y teníamos una mina de carbón y explotábamos el carbón. Entonces, nos ofrecieron el equipo deportivo Táchira, que estaba en la quiebra, y decidimos adquirirlo muy barato. Realmente lo adquirimos y íbamos a una Copa Libertadores. Y en esa Copa Libertadores, fue cuando hubo al Independiente le ganamos 3-2. Ha ganado Táchira sensacionalmente 3-2 a un conjunto de la jerarquía de Independiente de Avellaneda. Una gran... Y Francovi, Daniel Francovi, que era nuestro portero, metió un gol de arco a arco. Que ese era el Independiente de Avellaneda, que se lo metió a Isla, que era el portero de la selección, porque estaban tan confiados que habían adelantado mucho sus líneas. Y en eso le llegó una pelota a Francovi, vio muy adelantado a Isla y le metió ese zapatazo. Y lo bañó y fue ese gol. Entonces ahí nos compraron en Argentina a Daniel y a Carlitos Maldonado, que era un gran goleador. Después lo volví a traer porque no les pagaban, estaban también en crisis en Argentina. Justamente el Caracazo nos sorprende. Teníamos un juego con el Marítimo en Caracas. Nos sorprende eso, el Caracazo. Digo, pues cierre garantía. Finalmente se logró, no sé cómo hicieron los portugueses para que se llevara a cabo el partido, pero a puerta cerrada, allá en el Brígido Iriarte, ¿sí? Yo fui con el equipo, fuimos en un avión charter, fuimos con el equipo para jugar allá y me impresionó mucho lo que había sucedido, mucho. Ahí como que comenzaste a pensar que la cosa no iba bien, es decir, que el comienzo del fin o el fin del comienzo. Luego unos años, en febrero del 92, el teniente coronel que tú bien conoces intentó un golpe de Estado. ¿Dónde estabas en ese Pero mira, te comento lo siguiente. Había una descomposición de los partidos yo diría desde el viernes, que el 18 de febrero, que devaluó, se empezó a generar un canibalismo entre los partidos políticos y a desarrollarse las ambiciones personales. Además, la gran prensa, los que llamaban los notables. El decreto mencionado, enviado por el ciudadano presidente de la República, señor Carlos Andrés Pérez, mediante el cual se suspenden las garantías constitucionales que en él se determinan, acuerda. Cualquiera ciudadano
puede ser detenido sin necesidad de orden judicial. Aún después de librada la orden de libertad, puede mantenerse en detención un ciudadano. La libertad de expresión del pensamiento queda suspendida. El derecho a reunión puede ser suspendido. El derecho a huelga queda suspendido. La libertad de manifestación pública queda suspendida. Tenían un ataque abierto contra los partidos. Se jugó contra los partidos propios del neoliberalismo que tenía la tesis de que el Estado no debía intervenir, que bueno, muchas cosas. ¿Quiénes integraban los notables? Estaba Urlor Pietri. De que no ha habido oposición en Venezuela por la conchupancia, por la asociación tácita en que han estado siempre siendo cómplices de todos los gobiernos uno detrás de otro. De modo que ha terminado por haber una masa informe en que los partidos políticos, con muy pequeñas excepciones de algunos partidos nuevos, han sido todos partidarios, participantes, sostenedores y cómplices de los gobiernos y de las peores cosas. Había varios, pues, entre ellos, digo ese, Urlor Pietri, ahorita, eran los que aparecían, pues, en la prensa, ¿no? Y había inflación, que no la habíamos conocido, y Lucinchi empezó a lo que se llamó a correr la arruga, pero además de correr la arruga, permitió muchas cosas de corrupción. Con ese Recadi fue horroroso lo de Recadi con la corrupción. Y además engrandeció al Estado. Como hubo desempleo, entonces lo que hizo fue ampliar el Estado, creando muchos cargos que indudablemente eso pesaban sobre el presupuesto nacional. Y bueno, cuando llega Carlos Andrés y ve esto, él aplica las medidas de ajuste macroeconómicas propias del Fondo Monetario Internacional, y entre una cosa de esas está el achicamiento del Estado, lo que implica sacar casi 300 o 400.000 empleos públicos afuera. Todo esto, vean que la contradicción que existía porque el candidato de Lucinchi fue Octavio Lepage y Carlos Andrés le ganó a Octavio, quedaron unas rencillas, ¿sí? Y como venganza, Carlos Andrés Pérez había propuesto a David Morales Bello para presidir el Congreso. Entonces la gente de Acción Democrática de Lucinchi propuso a Octavio. Entonces ya se veía ahí que había enfrentamiento, ¿sí? En Copey sucedía lo mismo. Yo personalmente era amigo de Caldera, y veía todas las críticas, oía las críticas que hacía Caldera al interior de Copey. Cuando los rumrunes de golpe se oían, pero no había apoyo militar. ¿Por qué? Porque el militarismo en Venezuela era de corte perejimenista, normalmente. Entonces la gente no tenía confianza. Por eso cuando Chávez hace su golpe, hubo gente de izquierda, Douglas Bravo, varios de la Liga Socialista, Bandera Roja, el PRB, el PTRB, todos ellos estaban en los barrios tratando de levantar la gente. Pero no, la gente no respondió porque no tenía ni respaldó la democracia ni respaldó el golpe. Es decir, por eso fue el fracaso del golpe. Es más, Chávez le había prometido a varios grupos de ellos, les había prometido, y esto tengo la versión de Douglas Bravo, que en paz descanse, y de varios que fueron amigos míos, que los iban a armar y los mandaron a ir a los cuarteles donde le iban a armar y no le dieron armas. Entonces, el golpe el 4 de febrero te tomó en San Cristóbal. ¿Estabas allí en ese momento? Estaba en San Cristóbal y en la noche anterior, o sea, como